El día de hoy contamos con la presencia del doctor Howard Urbina. Él es parte del equipo médico del Centro de Salud Sócrates Flores, ubicado en el distrito número 2. Con él vamos a conversar sobre los trastornos de la conducta alimenticia, anorexia y bulimia. Bienvenido, doctor, mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias nuevamente pues por acá otra vez, invitándome a su excelente programa y pues para hablar siempre de temas que tenemos que tener en cuenta a nivel familiar, ya que dentro del esquema de psicología a veces los pasamos por alto o lo vemos como algo insignificante. Bueno, explíqueme el concepto de trastorno de la conducta alimenticia. Okay. ¿A qué nos referimos en ese concepto general? Dentro del trastorno de conducta hay varios acápites en lo que podemos ir viendo que existen diferentes tipos de alteraciones y comportamientos. Dentro de ellos encontramos los alimenticios, que son la anorexia y la bulimia. Aparte de la anorexia y la bulimia, hay un sinnúmero también de... Sí, claro, si hablamos del trastorno de conducta dentro para que lo conozca la población. del DSM-5 en la actualidad, que es el libro de los trastornos a nivel psicológico, y el CIE-10, está por lo menos el trastorno de conducta negativista desafiante, tenemos los trastornos de conducta con déficit de atención e hiperactividad, del famoso TDAH. Eso es en los niños. En los niños también. Estamos hablando en temas generales. Tenemos también el trastorno de conducta delirante, que también nos puede afectar a jóvenes, adolescentes y adultos. También podemos ver lo que es el trastorno de conducta relacionado al estilo de crianza, a los métodos de castigo, que van dentro del esquema general de lo que abarca toda la conducta. Eso es que, por ejemplo, que si te portaste mal no te doy de comer, algo así. No tan así específicamente, pero sí generan cambios. Cuando hay un cambio de conducta que no está ligado a los métodos de castigo, a los estilos de crianza, a las figuras de autoridades, que son los tres esquemas principales a trabajar dentro de un esquema conductual. Son varios. Existen muchos acápites. Pero lo más conocido son la anorexia y la bulimia. Dentro del alimenticio, sí. Recuerde que está dentro del trastorno alimenticio. Los más conocidos son la anorexia y la bulimia, que se vienen dando en muchos casos en comparación a estos famosos, a las modelos, al estilo de vida que puedan llegar o apropiarse ciertas personas. Doctor, al no alimentarse en horas adecuadas o saltar comidas en los tiempos de comida no también es un trastorno. ¿Cómo se conoce a esto? Claro que sí. A ver, existen repercusiones al no comer a la hora adecuada que nos puedan crear primeramente problemas gastrointestinales como la gastritis, que es el primer precursor que tenemos, el primer precursor de una alimentación inadecuada. Pero eso no está dentro de los trastornos alimenticios. Eso ya que va lo dentro, hacen a voluntad, uno lo hace a voluntad. Eso ya va, no es un trastorno, eso ya va como parte del esquema físico. Como nos saltamos comida, ya sea por trabajo, hablando de un tema más privado, la vida familiar, un antecedente depresivo, un antecedente psicológico, qué sé yo. O una mala conducta. O una mala conducta adaptada. Claro, nuestro cuerpo, recuerde que según la edad, nuestro cuerpo va sintiendo más. El castigo que le podemos ir dando, qué sé yo, no tomar agua, no comer saludable, trasnocharse, el desvelo, que es de los factores peores que pueden suceder. Entre otras situaciones, nuestro cuerpo, él se va adaptando al uso que nosotros le damos. Pero eso no genera ni un trastorno. O sea, claro, eso lo puede ir desencadenando porque nosotros lo vamos a ver como algo normal, pero sí, dentro del aspecto del día a día ya se va creando un aspecto de conducta negativa. Ahora, hablemos de ese concepto de anorexia, ya hablando del tema en específico. ¿Qué es la anorexia? ¿Quiénes la practican? Correcto. ¿Y a qué se debe? La anorexia es un proceso conductual que se genera mediante el no consumo de alimentos a través de una idea dispersa que tenemos en la mente, claro, de una idea que tenemos en la mente negativa, en el cual la persona en este caso se ve muy gorda, se ve mal, no tiene la tendencia adecuada o no tiene el cuerpo deseado. Entonces ellas hacen un proceso de ingesta y luego lo vomitan. ¿Pero a qué se debe esto? Porque hay personas que no les importa que comer y se vean la figura. O sea, no tienen esa mentalidad. Por ejemplo, le pongo a mi caso de ejemplo. Yo como.
y mi figura yo no la pongo así como que muy importante, pues para verme así. Claro, recuerde que ¿A qué se debe que las personas sí toman muy importante la apariencia? Ok, esto se debe a que regularmente la persona, en este caso, tiene un antecedente previo. Hay un trasfondo atrás de todas estas situaciones de la anorexia. Porque, a ver, nuestro cuerpo está diseñado para comer 3 horas al día. Saltarnos cierta hora nos crea aspectos físicos, dolores de cabeza, desmayo, sentís que tu cuerpo te tiembla. Entonces son situaciones que nuestro cuerpo está diseñado para la ingesta de comida. Cuando lleva un proceso anoréxico, el no alimentarte crea ese esquema. Y cuando es un proceso bulímico, el comer la comida y vomitarla nos crea doblemente un riesgo. Ahí es donde nosotros podemos observar y utilizar estos esquemas como previo aviso, porque normalmente los padres o las personas que lo sufren nunca te lo va a llegar a proceder esa información. Ya, pero ¿qué pasa en la mente? ¿Qué ha estudiado la ciencia? ¿Qué ha estudiado la medicina? ¿Qué en ese cerebro de esas personas que creen que con la anorexia se van a ver bien? O sea, usando este trastorno alimenticio. Ok, dentro del esquema de trastorno ya específico, ya delimitado, nosotros podemos observar de que ellos presentan una alteración en su imagen mental. Ellos se ven mal en su Ellos su sí, mente. hay muchos ejemplos que salen en otros casos de que la persona... Por ejemplo, miremos ahí. Exactamente. La sombra proyectada. Ese es el proceso mental que ella tiene. En su mente está tipificado de que ella está en sobrepeso. Sí, y ustedes pueden ver la primera imagen, la persona está totalmente delgada. Entonces va creando un esquema en el cual comienza a crear una autosugestión y el paciente comienza a tener esa idea. Como podemos ver en la imagen, esa es una persona con anorexia. ¿Por qué? ¿Cómo nos basamos nosotros? Por el esquema del cuerpo que ella presenta, por las ideas que ella desarrolla y por todo el transcurso a la hora de una sesión o en este caso podemos ver en casa cuando la persona presenta alteraciones. Vos vas notando dentro de tu familia o de las personas que te rodean que hay una deficiencia. Bueno, podemos ver estas imágenes que son, esta es una de las imágenes que más se utiliza para describir lo que pasa en la mente. Para describir lo que nuestra mente está desarrollando. Y usted puede ver que la persona tiene una pérdida de peso increíble. Pero se ve gorda en el espejo. Pero en el espejo ya tiene una percepción distinta. Entonces hay una alteración de la percepción. Doctor, ¿cuáles son los síntomas iniciales? Una persona que, por ejemplo, anda viendo en las etiquetas de las comidas, de los productos, cuánto carbohidratos, cuánto azúcar, Hay personas que realizan esa Claro práctica, que sí. Y son personas delgadas. ¿Será Exacto. que esta persona tiene un síntoma de anorexia? Claro que sí. Puede llevar... comienza con un episodio, entre comillas, de salud, de cuidado de salud. Luego pasa a ser un episodio obsesivo, porque ella comienza a obsesionarse con el peso, comienza a obsesionar con lo que come, dónde come. Cantidad de azúcar que se convierte exacto, en grasa. los carbohidratos, todo esto que tiene que ver con la parte de salud. Ya pasaste del episodio de nutrición a un episodio de obsesión, porque la persona comienza a adquirir toda esta idea negativa de qué es lo que tiene que hacer o cómo lo tiene que llevar. Luego comienzan a saltarse las comidas. Comienza a desarrollarse una idea a través de pensamientos. Pensando que eso le hará bien. Que eso le va a ayudar a tener una pérdida de peso y a buscar el peso adecuado que ella está desarrollando en su mente. Okay. Ahora, ese trastorno de la anorexia, ¿quiénes suelen más vivirlo, doctor? ¿En qué edad se presenta? ¿Se presenta en adultos, en adolescentes, en niños, en adultos mayores? ¿Cuál es la edad que altera mayormente este trastorno alimenticio? Específicamente se da en la etapa de la adolescencia. Hablando de la adolescencia, está dentro de los 13, 14 a los 18, 20 podríamos llamar. Inclusive pues hay una etapa de adultez, iniciando la vida de adultez. ¿Por qué? Porque todos estos episodios sociales que vemos tanto en las redes, famosos,
que tienen una tendencia o un cuerpo definido, queremos imitarlo, queremos repetir ese patrón de conducta. Suele parecer mayor en niños, niñas, adolescentes. Normalmente, hablando de género, mujeres, hombres. Se da más en el aspecto de las mujeres. Se da más. No podemos decir que solamente se va a dar en las mujeres, pero mayormente hay un 90% que se da más en las mujeres. En niños y en adultos se ve muy poco. En niños casi nunca. Sí, los niños comen de todo. Claro, el niño no. No anda con esa mentalidad. Yo por lo menos, en el tiempo de experiencia que llevo, nunca he visto un caso de un niño. Menor. Y muy pocos adultos, y la mayoría de la cantidad son adolescentes y Ahora, niñas. Correcto. En su experiencia, doctor, ya lo tocó ahorita, ese es el punto. ¿Qué tanto asisten las personas, bueno, los padres? Porque la persona con anorexia no va a ir donde el psicólogo, no ir donde el doctor a pasar consulta. Pero ¿qué tan frecuente se está volviendo en nuestro país estos trastornos a causa de la anorexia? Vea, gracias a la buena acción de nuestro buen gobierno, el esquema de salud mental se está dando en todos los centros. Usted va a encontrar el salario de salud mental. Entonces esto ha facilitado la llegada de pacientes con este tipo de síntomas. ¿Por qué? Porque no tenían el presupuesto adecuado para ir a un privado, no tenían la cantidad específica para poder abordar. Ahora, con este nuevo estilo de vida que llevamos, en las atenciones se puede dar en buenas cantidades. Ya. Hay más recepción, hay más afluencia. Hay afluencia, sí. Claro, no son enormes cantidades en la parte alimenticia, pero sí llegan chicas con ese problema. Inclusive de los colegios nos envían pacientes, chicas con este problema. Como los medios de comunicación son tan poderosos, las telenovelas, se ha creado un estigma en cuanto a las novelas mexicanas, colombianas. Ahí se aborda el tema de la anorexia en las novelas. Sí, recuerde que los medios audiovisuales han creado un gran impacto, a veces negativo y a veces positivo. ¿Por qué? Porque hay ciertos programas que te dan tendencia a tener un cuerpo específicamente ya estructurado, como puede ser. Y en otros casos hay programas que te ayudan al bienestar. Como por lo menos acá el nombre del programa es súper genial, Prevenir Salud. Por lo menos yo en mi clínica privada pongo salud mental para todo. Y psicología al día, que son los temas que tenemos que tener frecuentes. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un aspecto psicológico que tenemos que trabajarlo, que tenemos que desarrollarlo. Así es. Doctor, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a seguir hablando más de interesantes temas, como son los trastornos de la conducta alimenticia, anorexia y bulimia. Sí, así como estábamos tocando ese tema, existe una subdivisión dentro del esquema de anorexia, en el cual es la famosa anorexia nerviosa, el cual consiste directamente en aspectos de desarrollo conductual. No solo presenta el antecedente físico de no comer, de que el cuerpo vaya deteriorándose gradualmente, sino que también presenta un aspecto conductual que puede ser muy relevante en deterioro, tanto cognitivo como físico, que puede ir presentando. Entonces ese es el subsecuente de la anorexia, llegar a una anorexia nerviosa. Es algo más complejo. Sí. ¿Qué pasa por la mente de una persona con anorexia nerviosa? Primero pasan crisis existenciales, luego suceden episodios de conducta repetitivos que pueden llegarse a generar dentro del desarrollo mental, que no consista en querer salir de toda esta situación, sino que ellos, como están, sienten que es un estilo de vida que pueden sobrellevarlo. Se sienten bien siendo así. Sienten que ellos pueden sobrellevar este tipo de trastorno. Crisis existencial, recuérdeme. Sí. Las crisis existenciales son porque a mí, porque hay tantas personas y solo a mí me pasa. Comienzan a divagar entre las ideas sobre la existencia personal. ¿Qué hubiese pasado? Me siento mal, nadie me quiere.
ya no quiero vivir. Comienza a divagar dentro del esquema de sus ideas. Entonces les dan crisis existenciales. Ahora, ahí tienen que estar muy, como usted me está diciendo, que la anorexia ocurre en etapa de la adolescencia. Los padres tienen que estar muchas veces al tanto de lo que pasa con sus hijos. Sí, recuerde ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hay una familia disfuncional donde solo está la mamá o el papá, o la abuelita, el abuelo? ¿Qué suele pasar ahí? Sí, que son los tutores, los famosos tutores. Suele pasar de que como no hay un acercamiento afectivo familiar, son muy permisivos, son muy flexibles, entonces ellos tienen al alcance cualquier tipo de comportamiento, cualquier tipo de amistad, salida, accesibilidad al consumo de alcohol, tabaco, drogas, diferentes tipos de amistades. Entonces todo esto conlleva a un episodio inadecuado de vida. Y ahí es donde se les da la facilidad para muchas cosas y caen en ciertas problemáticas. Dentro de ello, el esquema anoréxico. Ya. Ahora hablemos de cómo se puede tratar este caso. Cuando una persona, bueno, hay un diagnóstico, ¿cómo se hace para el diagnóstico? Para llegar al diagnóstico exacto, primero, como siempre, dentro del esquema psicoterapéutico hay que hacer un historial clínico completo. Viendo las bases fundamentales, familiogramas, motivos de consulta, antecedentes patológicos, antecedentes toxicológicos, historia del padecimiento actual, que esa es una de las más fundamentales, igual que el motivo de consulta. Y después de eso desarrollamos un plan psicoterapéutico. En las primeras, de las 2 a la tercera sesión, ya debemos de tener el diagnóstico exacto, porque iniciamos como una impresión diagnóstica nada más, y a medida que vamos avanzando, vamos dando ya un diagnóstico exacto y adecuado. Hablemos de la bulimia. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la diferencia entre la anorexia y la bulimia? La bulimia, me imagino que tiene que ver con algo más delicado, porque como usted decía, es comer y luego vomitar, hacerse vómito, generarse, crearse el vómito. Y eso obviamente nuestro sistema digestivo no está... Crea una disfunción, claro, correcto. Porque cuando uno hace el proceso de vomitar, recuerde que nos lastimamos el esófago. Claro, quema. Y lo quema, ácido. Exactamente, todo el ácido se devuelve y te quema. Ese es donde el famoso sentís que te arde. Esos famosos ardores es a través de los ácidos que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Entonces genera un daño, hay una disfunción física mayormente. En el caso de la bulimia ocurre también en adolescentes, ocurre... También. El esquema del trastorno alimenticio se va dando más o más fuerte en los episodios de adolescencia. Ahí es donde podemos ver de que hay mayores niveles. Los síntomas iniciales que describen a una persona con bulimia. Episodios ansiosos. Ansiedad. Episodios de disfunciones familiares, que son de los principales. También pueden ser aspectos físicos, bullying a los adolescentes, que es muy ahora es muy visto. Suele pasar entonces en personas que son gorditas, obesas, sí, con sobrepeso. Con sobrepeso. Se da en ese esquema ya. Que no pueden dejar de comer porque su cuerpo lo desea. Sí, sino que hay un aspecto mental que le genera ese proceso. O tal vez ya están tratando de llevar una rutina, pero el más mínimo declive en las áreas que lo rodea, ya sea familiar, educativo, afectivo, entonces la persona siente que algo está mal y comienza nuevamente la ingesta totalmente fuerte, sin control, sin medida, y luego llega el proceso de arrepentimiento, que es lo que más se marca. Y el arrepentimiento es el vómito. Es el vómito. ¿Hay una clasificación de la bulimia por gravedad, por levedad? No hay específicamente una clasificación, no como la anorexia, pero sí la podemos ir tipificando nosotros en qué esquema se encuentra, que es algo repetitivo todas las comidas, o lo hace en diferentes tiempos de comida, pero sí siempre hay que estar en esa alerta, porque normalmente la persona trata de hacer sus tiempos de comida y hacerlo normalmente.
Hablemos del tratamiento, doctor. Obviamente que estas personas que están con estos trastornos alimenticios, ya sea por anorexia o bulimia, llegan a la clínica de salud mental, que como usted bien lo dice, ahí, gracias a las gestiones del gobierno, en casi todas las unidades de salud del país. Sí, como tratamiento nosotros primeramente hacemos un abordaje familiar para ver cuál es el impacto que tiene dicho trastorno en el paciente, de qué manera lo están enfrentando, cuánto la familia está dispuesta a ayudar como pilar principal en cualquier tipo de atención psicoterapéutica. La familia es el principal bastión, la ayuda que ellos pueden generarnos a nosotros, y luego se comienza a trabajar con el paciente. Hacemos una atención multidisciplinaria, vemos el esquema físico en que se encuentra. Luego lo mandamos con el nutricionista hace su valoración, trabajo social que hace el aspecto familiar, dándole el seguimiento, y nosotros que hacemos la atención psicoterapéutica para el manejo de las ideas y pensamientos, y le creamos un plan de trabajo para ir viendo el día a día con la persona. ¿En cuánto tiempo con una terapia psicológica una persona con bulimia o con anorexia cambia ese comportamiento? Según su experiencia, según el tratamiento, según las terapias, ¿en cuánto tiempo ya esa persona ya no va a pensar así como estaba pensando? No hay un número específico que yo le pueda dar al paciente, porque le puedes crear un episodio de ansiedad. 10 sesiones y vos sos otro. Entonces él está ansioso en cambiar. Va a creer que en ese tiempo ya la persona está bien. Y si no se cumple, él comienza a decir de que para qué vino, no estoy haciendo nada, no le veo un cambio. Así de que nosotros no damos un tiempo específico, pero sí es de mucha importancia con la frecuencia que llegue a la unidad el paciente, que sea constante en su cita, que ponga a prueba las técnicas. Le programan brindadas. una cita ustedes, entonces es importante, en la terapia ustedes programan una cita. Nosotros de programamos, asistencia. sí, una cita de seguimiento, le decimos popularmente. Y si el paciente no llega, ustedes van a buscar. Si el paciente no llega, nosotros tenemos el trabajo de terreno en el cual nosotros vamos y abordamos. Primeramente, si no llega en la primera cita, tuvo algún inconveniente. Ya si vemos que en la segunda no llega, el primer paso es que el trabajo social lo aborda. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no llega? ¿Qué está sucediendo? Y si ya vemos que no, nosotros vamos a buscar al paciente a casa para saber el porqué de la no llegada. Ok. Bueno, le agradecemos, doctor, por habernos acompañado el día de hoy. Ya se nos acostó el tiempo. Gracias por sus valiosos conocimientos brindados el día de hoy a la audiencia de Prevenir y Salud sobre este tema de los trastornos alimenticios, como es la anorexia y la bulimia. Le esperamos en otra oportunidad siempre para hablar de temas relacionados a su especialidad como la psicología. Claro que sí. Tanto le agradecemos. Muchísimas gracias. Gracias a todos los televidentes, y pues les recomendamos siempre que la salud mental ante todo, porque en mente sano, cuerpo sano.